Crisis, cambios, evolución social. Tourette, un síndrome que afecta a todos los grupos étnicos, sin establecer diferenciación alguna. Trastornos incontrolados. Muecas inesperadas. Historia. Economía. Caridad. Tres factores que caracterizan, definen y forman parte de estos cambios, de las crisis. Consecuencias fatales para quienes las sufren. Procesos y lecciones que, pese a su conocimiento, siguen ocurriendo. Necesidad, intereses o lecciones no aprendidas. Corrían los felices años 20. La sociedad se movía tranquila y sin aparentes preocupaciones. Las familias adineradas disfrutaban de paseos y reuniones. Era una época marcada por el crecimiento económico y por una constante evolución tecnológica. Un ambiente carente de preocupaciones y repleto de diversión, charlestón, tiempo libre, moda y dinero. Y con él la posibilidad de invertirlo en vacaciones y desconexión. Francesc Mezquita, profesor de Geografía e Historia, aporta la información necesaria que explica en qué forma se vivía en la época de los años 20. La época precedente al crack del 29 fue una época de euforia económica, de consumismo desmesurado. La población norteamericana aprovechó la bonanza económica que conllevó el final de la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí hubo una subida in crescendo de todos los indicadores económicos. La bolsa auguraba una prosperidad económica que parecía no tener fin, un idílico social. Fue una época dorada hasta que... Caos, desorden, negrura. La sociedad se sume en un ambiente desfavorecido, devastado. Miles de bancos quiebran, cierran empresas, se genera paro e indigencias. Miles de personas lo pierden todo. Con el sistema bancario herido de muerte, se cierran las fuentes de financiación de todos los sectores de la economía. Llegó una época de depresión que duraría décadas y se extendería por todo el mundo. Un desastre con el que parecía haberse aprendido la lección, pero un desastre que se repetiría años más tarde. Hay una serie de estructuras que pierden peso y se renuevan. Entonces eso produce una transformación donde hay damnificados más o menos en todas las crisis. Crisis que se repiten a lo largo de la historia, por un motivo, por una razón. ¿Pero son necesarias las crisis? Las crisis en principio son necesarias, básicamente porque las entendemos como una transformación. Nunca somos los mismos, los países no son los mismos, las políticas no son las mismas. El crack de 1929, al igual que la crisis iniciada en 2008, supuso una ruptura tanto económica como social, un abandono de la época de prosperidad en la que reinaba optimismo e ilusión. Un símil indudable entre ambas crisis. Ambas están precedidas de una época de euforia económica. Celestino Suárez, profesor y catedrático del Departamento de Economía de la Universitat Jaume I, explica la crisis como un cambio y una oportunidad, que rompe con los niveles de economía de un país. Normalmente cuando hablamos de crisis entendemos que es una ruptura de la tendencia que empeora la evolución de, en este caso, una economía. Esta ruptura supone una serie de efectos y consecuencias percatadas en la caída de la bolsa de 1929, que han ido influyendo en el ámbito social y económico, y que se han extendido por todo el mundo. La crisis de la bolsa asociada al crack de 1929 en Estados Unidos tuvo también unos efectos que se transmitieron a buena parte de las economías europeas. El mecanismo de transmisión se desarrolló por el hundimiento no solamente del mercado bursátil, sino también del sector bancario.
En un periodo de crisis se instauran la ruptura de la bolsa, la superproducción y el subconsumo, lo que provoca el inicio de un desastre. La sociedad no concebía aquel cambio repentino que se producía por enésima vez. Pero ¿durante cuánto tiempo se verían sumergidos en esta situación? Es muy difícil también decirlo. Hay varios elementos sustanciales detrás de la acción frente a una crisis. Primera, la intensidad de la crisis. Segunda, cuán extensa es la crisis e incluso un elemento, si se quiere, más institucional, que es cómo actúan los poderes públicos, los gobiernos frente a la crisis. Las crisis, históricas por sus características similares, se decantan por los desfavorecidos, es decir, por la clase obrera. José García, párroco de la parroquia de San Bartolomé de Onda y responsable del equipo de Cáritas, analiza desde un ámbito social qué supone una crisis. Mendicidad, pobreza, hambruna, desesperación, desempleo, paro. Una crisis a nivel social supone la caída en la marginación, en la pobreza de un gran número de personas y por lo tanto supone sufrimiento. José García y su equipo de Cáritas ofrecen ayudas de la Unión Europea para cubrir las necesidades básicas a personas de todo tipo que no tienen medios para subsistir. Una cantidad que ha ido aumentando potencialmente a medida que se ha ido agudizando la crisis. Solteros, viudos e incluso familias enteras acuden a estas asociaciones, donde se ofrece una vía de escape sin pedir nada a cambio. El perfil del usuario que viene a Cáritas ha cambiado mucho. Antes mayoritariamente eran inmigrantes, pero ahora más del 60% son españoles y sobre todo gente joven. Entonces, pues verlos en esa situación, pues la verdad es que da pena, ¿no? Es una situación injusta y que no debería de ocurrir a ninguna persona. La sociedad no hace más que buscar culpables, pero ¿hay alguno realmente de esta situación? Efectivamente hay culpables y hay diversos grados de culpabilidad. En primer lugar, son los especuladores, estaríamos hablando de la gente que tiene el poder a nivel económico, pues los grandes bancos, las multinacionales, son los que han provocado, los que tienen mayor responsabilidad de esta crisis, ¿no? La codicia, la ambición es el desencadenante de esta situación, pero todos, de alguna manera, somos responsables. No obstante, a pesar del lado malo de las crisis, siempre hay que ver el vaso medio lleno. La crisis tiene solución, porque todo problema siempre tiene una solución. Nosotros aquí en Cáritas hemos experimentado cómo la crisis hace que la gente saque lo mejor de sí misma, ¿no? El compartir. Ha aumentado el número de voluntarios, el número de donaciones. Solucionar la crisis pasa por un cambio de valores. El valor de la solidaridad, el valor de la justicia, el valor de cada ser humano, el valor de la persona por encima del dinero, creo que es muy importante, ¿no? Tenemos que construir un modelo social y económico donde lo más importante no sea ganar dinero, sino que las personas tengan dignidad y tengan sus derechos humanos asegurados. Las crisis no son únicas en la historia, sino que se van repitiendo cada cierto tiempo, que puede ser inesperado y siempre o casi siempre está relacionado con el ámbito económico. No obstante, constantemente encontramos personas dispuestas a ofrecer ayudas a los más afectados por las mismas. Una carga cíclica, inesperada e inevitable, que se convierte en una enfermedad social, para la que aún no se ha querido encontrar cura. El síndrome de Tourette.